recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto señalado en el punto anterior. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Oficio del Superintendente de Seguridad Social, a través del cual responde oficio de la Comisión y al respecto informa que, en relación a las licencias rechazadas a madres o mujeres embarazadas, la Superintendencia cumple su rol como instancia de apelación y destina todos sus recursos a la resolución y respuesta de todas las solicitudes que ingresan, en el menor tiempo posible. Asimismo, remite información estadística de rechazo de licencias médicas a madres o mujeres embarazadas. Y por último, señora Presidenta, carta del diputado Jaime Mulet, a través de la cual solicita que la Comisión reciba en audiencia a chilenos en el exterior que denuncian problemas en relación al retiro del 10% de los fondos de pensiones. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias, secretario. Palabra sobre la cuenta, diputado Silver. Bueno, gracias, presidenta. Como es de suyo y de la Comisión Conocimiento, se votó la admisibilidad de un proyecto que somos varios parlamentarios mocionantes de manera transversal, pero que a nuestro juicio, más allá del trámite legislativo, merece obviamente urgencia respecto del tranco y los tiempos en que se vota, haciendo incluso nuestras las palabras del diputado Fuenzalía, que dice relación con que hoy día los trabajadores, a medida que se incorporan a la situación de desconfinamiento, de enfermarse por COVID en el ejercicio de sus labores, hoy día, salvo logren acreditar la trazabilidad, lo cual es técnicamente imposible para un trabajador, puse como ejemplo el de la cajera de un supermercado, o efectivamente acreditar que en el transporte público, en el bus que uno se traslada, uno de las personas con los cuales se comparte tenía COVID y en consecuencia sea de carácter laboral. Y a propósito de una mala reglamentación que por mandato administrativo la superintendencia pone a cargo del trabajador dicha responsabilidad, vale decir, acreditar cómo contrajo esta enfermedad, queremos que sea puesta en tabla, ojalá con cierta prioridad. Obviamente conocemos de sus buenos oficios y entiende la urgencia de esta medida, pero obviamente aprovechamos de plantearlo aquí en el seno de la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. De todas formas, vamos a buscar un ágil procedimiento respecto al proyecto, así que, bueno, ahora estamos con el tema del salario mínimo, luego podemos continuar con la tramitación del proyecto, entendiendo que se requiere un pronunciamiento urgente. Así que, diputado, la próxima semana podemos ir avanzando. Diputado Barros. Está el ministro, presidenta. Ya. Señor Giordano, por no, muy breve. Dos cosas. Uno, yo diría que más que recibir a las personas que pueden verse con problemas en el extranjero el retiro del 10%, debiésemos oficiar a la Asociación de FP para efecto que nos den una explicación y una vía de solución al problema, porque me parece que la situación está planteada y no hagamos de esto algo burocrático, sino que vamos al tiro tras la solución como corresponde. Y en segundo lugar, yo espero que así como el diputado Silver pide urgencia, tenga la misma delicadeza que no ha tenido respecto de la urgencia que ha planteado el gobierno de la Ley de Protección al Empleo, al cual él más otros se dedicaron a torpedearle y lo llevaron a una comisión mixta absolutamente innecesaria que solamente demoró los beneficios hacia los trabajadores. Eso es lo más, presidenta. Muchas gracias. Sí, para aclarar lo que dice el diputado, se hicieron mejoras y cambios en el proyecto en la comisión mixta, diputado. De hecho, el gobierno mismo ingresó una indicación para aumentar la cantidad de giro y así las personas que empezaron con el acogerse a la Ley de Protección del Empleo desde abril, van a poder recibir pagos inclusive hasta marzo. Así que, diputado, simplemente lo digo para que no caigamos en generar falsas informaciones hacia la ciudadanía que está mirando esta comisión. Y por cierto, también ahí se generó un acuerdo.
Hoy día tampoco aprobaron. Pese a todos los mejoras, tampoco aprobaron. Gracias. No perdamos el tiempo en los subtítulos del No, yo Barros, simplemente... que desde la ignorancia comenta. Diputado, sí, yo... Gracias, presidenta. Y también, por favor, diputados, cuando yo le doy a... Diputado no tiene la palabra. No tiene la palabra. Diputado, lo llamo al orden. Efectivamente, gracias. Lo llamo al orden, diputado. Respetemos las palabras, simplemente eso, respetemos las palabras. Todos tienen su tiempo y si quiere pedir la palabra nuevamente, se la entregaremos en su oportunidad. Ya, sobre puntos varios, la diputada Alejandra Sepúlveda y luego el diputado Melero y el diputado Jiménez. Sí, muchas gracias, presidente. Tratar de guardar la compostura, sobre todo porque son televisadas y yo creo que no estamos en condiciones para vivir este tipo de complicaciones. Presidenta, tuve contacto con que me llamaron el día de ayer y antes de ayer profesores de San Fernando, específicamente del Colegio de Profesores de San Fernando, y echaron, ¿no es cierto?, a 18 profesores, presidenta, muchos de ellos además que estaban con licencia médica, otros esperando esta bonificación para el retiro, etcétera. Por lo tanto, aquí hay una complicación muy grande desde el punto de vista de estas familias, pero además con la rigurosidad que corresponde a estos despidos. Pero al parecer, ¿no es cierto?, con el visto bueno incluso del Ministerio de Educación. Entonces, aquí se transgreden todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la posibilidad, presidenta, si bien esto... fue enviado también, ¿no es cierto?, a la dirección del trabajo, pedirle a la propia ministra, si es que está ahí, oficiar a la ministra para que ella se pueda hacer cargo en relación a estos despidos que además son injustificados y que pudiéramos oficiar también al Ministerio de Educación en relación a lo que está pasando y las características de estos trabajadores y la forma de los despidos. Eso, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Miren, respecto a la mesa con la Superintendencia de Pensiones, ellos nos oficiaron para responder quiénes estarían participando en esta mesa de trabajo, así que tenemos que contestar ese oficio. Yo le solicito a los diputados que aquellas personas, organizaciones que están interesadas en participar la puedan hacer llegar a la Secretaría y así podemos contestar con mayor exactitud y poder convocarlo pronto. Y obviamente también los parlamentarios que estén interesados. Diputada Sepúlveda, ¿sobre el punto? Sí, presidenta, sobre el punto y lo que planteaba el diputado Barro. Yo creo que se puede mandar a la superintendencia, ¿no es cierto?, o a la asociación de AFP. Sin embargo, yo creo que es muy importante poder escucharlos porque podemos sencillamente tener solo una arista del problema. En cambio, cuando uno escucha a las personas que están involucradas, tienes las otras complicaciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro civil, por ejemplo, las complicaciones que tienen con el depósito de los bancos, por ejemplo, hubo 2 circulares que fueron contradictorias de la superintendencia. Entonces, frente a esa situación, yo creo que es mucho mejor, para ser más específico y para tener, yo diría, una mejor focalización de los problemas, escucharlo lo antes posible y poder hacer los oficios que correspondan. Y lo segundo es, ojalá solicitarle, si lo tiene a bien, los oficios, ¿no es cierto?, los 2 oficios para tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Trabajo en relación a los despidos de estos 18 profesoras y profesores. Gracias, presidenta. Ya. Respecto a los profesores, ¿acuerdo para poder mandar los oficios? Perfecto. Diputado, y bueno, respecto a los otros temas, ya habíamos oficiado, sí, entonces tenemos que hacer andar la mesa. Yo les pido que hoy día, a más tardar, puedan hacer llegar los invitados para que empiece a funcionar lo antes posible. Diputado Melero. Sí, presidenta, ver el procedimiento que vamos a tener para el despacho del proyecto de ley de salario mínimo. Yo entiendo que esto está con discusión inmediata. Veo que se ha convidado ya para hoy día a la Central Unitaria de Trabajadores, pero yo creo que es muy importante invitar también a quienes son los que pagan el salario mínimo. Hoy día de 4 trabajadores de la pequeña y mediana empresa, 3 reciben el salario mínimo. Y ese es el sector productivo que está siendo, como todos sabemos, más afectado por la pandemia económica que se genera de la pandemia de salud. Y por consiguiente, me gustaría que pudiéramos
conocer cuáles los tiempos que tenemos, qué posibilidades tenemos de escuchar también al mundo pagador de salario mínimo, porque no lo paga el Estado, no lo paga en general las organizaciones sindicales, pero sí lo pagan las pequeñas y medianas industrias, y creo que deberíamos de escuchar a algunas organizaciones de ese mundo también y saber cuál es el itinerario que vamos a seguir, cuándo lo vamos a votar. Entiendo que también hay que pasar después, obviamente no es que entienda, de hecho tiene que pasar después por la Comisión de Hacienda y tiene que ir a la sala en los plazos que esto requiere. Entonces, conocer un poco, Presidenta, cómo va a ser el procedimiento, los invitados, fechas posibles de votación. Gracias. Perfecto. Al final de las palabras me refiero a eso. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Dos cositas de varios. Primero, recuerdo que hace unas sesiones atrás, de hecho el primero que lo planteó fue el diputado Frank Sauerman, respecto a los trabajadores de Gendarmería. Quisiera saber si, bueno, al final me imagino que se fue el oficio al ministro de Justicia, saber si hay respuesta sobre eso, y quedamos, si no mal no recuerdo, de invitarlo también a alguna sesión. Entonces, saber cómo vamos a enfrentar eso, si se suspendió ese procedimiento, le decía suspender. Entonces ahí hay un tema que quiero saber porque me están preguntando los trabajadores. Y segundo, algo parecido ocurrió con los trabajadores de Codelco. ¿Se acuerda que, entiendo yo, me mandaron un mensaje ahora, dice que Codelco respondió, ellos mandan una respuesta a su vez a Codelco, nosotros quedamos de invitar o participar de una reunión con la plana ejecutiva de Codelco. Entonces, saber en qué está todo eso, Presidenta, si lo vamos a hacer. Yo no he leído ni la respuesta de Codelco, ni lo que responden los trabajadores a Codelco. Pero me imagino que respecto a esas respuestas de trabajadores y Codelco, ver si vamos a insistir en la reunión con la plana ejecutiva, o si usted alcanzó a pedirla. ¿Se acuerda que le íbamos a tener la semana distrital y después me imagino que Codelco nunca dio la reunión, pero a ver si podemos insistir en eso, Presidenta? ¿Ya? Perfecto, gracias, diputado Jiménez. Sí, bueno, al final voy a responder todas las cosas mejor y así lo dejamos. Diputada Castillo. Ah, ¿no? Ya. Entonces entiendo que serán las últimas preguntas. Ya. Respecto a lo que dice el diputado Melero, la idea es que podamos ver en esta sesión, escuchar, por lo menos está invitada la CUT, está invitada Primera Línea Sindical y también desde el Gobierno al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo. Y el día de mañana la idea es poder tener 2 sesiones en la tarde, desde las 3 de la tarde en adelante, la primera sesión para seguir escuchando invitados, así que ahí perfectamente podemos también incluir a los que ofrece el diputado Melero. Y en la sesión de la tarde poder votar. Esa es como la planificación para que puedan mañana contar también con la tarde, porque necesitamos para poder despachar el proyecto y así se pueda ver en Hacienda. Hablé con el diputado Núñez, se va a ver en Hacienda durante la mañana del día jueves. Presidenta. ¿Durante la mañana del planificación? Sí. Sí. Diputado Ramírez, sobre ese punto. Sí, Presidenta, es que usted dice que mañana vamos a tener 2 sesiones, pero ¿qué pasa con los que tenemos sesiones en el primer módulo? Es que diputados van a tener que resolver ese problema con sus comités, pero yo no tengo más tiempos para poder sesionar y poder despachar este proyecto. Así que simplemente eso es mi recomendación, de poder buscar algún reemplazo, alguna forma, pero va a ser la segunda sesión del día de mañana en donde votemos el proyecto. Diputado Melero, sobre el punto. Sí, Presidente, conocer cómo usted resuelve las organizaciones sindicales que conviven, porque yo, la CUT obviamente sé quién es, pero Primera Línea Sindical no sé quiénes son, no sé la representación que tienen. ¿Cómo se seleccionan las organizaciones sindicales que se invitan a exponer en este proyecto? ¿O solamente lo resuelve usted sin preguntarle a nadie? A ver, diputado, primero, Primera Línea Sindical lo hemos invitado en otras oportunidades, han venido los sindicatos, ¿cierto? Cada uno por su cuenta, representan tanto al mundo de Ripley y otros sectores del comercio, Starbucks y otros, ahí ellos mismos también lo pueden explicar, ya lo han explicado en otra oportunidad en estas sesiones y por eso mismo ellos también habían solicitado y obviamente los invitamos para poder escuchar. Esas son los 2 grandes organizaciones sindicales que se están invitando al día de hoy.
Y por eso, si tiene otros invitados, los podemos hacer ver también en la sesión del día de mañana, que tenemos una primera sesión para poder escuchar también invitados, y luego la siguiente, la idea es poder votar. Así que esa es la planificación, diputados. Si tienen algún invitado, lo vemos el día de mañana. Pero les solicito si podemos cerrar este punto, porque para poder avanzar en la sesión, o si no, no vamos a poder escuchar a todos, y también hay una sesión en paralelo en sala, así que les solicito si pueden, podemos cerrar el punto. Y está el ministro esperando, así que Sí, muy breve, eso. sí. Y respecto a lo del diputado Jiménez, nosotros también ahí lo estamos gestionando. Yo me puedo comunicar con usted, si le parece, y así lo podemos ver con más agilidad. Perfecto. Entonces, damos por cerrados los puntos varios y le damos la palabra al ministro de Hacienda, que ha estado esperando también para poder exponer. Bueno, buenas tardes, presidenta. La saludo a los diputados, a la diputada secretario, en especial al diputado Tucapel Jiménez, que entiendo que está de cumpleaños hoy día, así que feliz cumpleaños, diputado. Y también a Norberto Díaz, con quien hemos estado unidos. Hola, Norberto. Presidenta, tengo una breve presentación, si me permite, para... Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí, ministro, usted puede continuar, ministro. Continuar. Ahí vamos a tratar de subir la presentación, presidente. Usted me dice si se ve correctamente. Se ve ahí. Sí, ahí se ve perfecto. Ya, procedo entonces, presidenta. Presidenta, mire, este proyecto de ley reajusta el salario mínimo, como ustedes saben, fue ingresado ayer al Congreso respetando el plazo legal. Esto afecta, por supuesto, el salario mínimo a partir de agosto. Y el contexto, presidenta, que yo quisiera detenerme acá porque me parece sumamente relevante para explicar este reajuste, que quizás voy a partir por el final. Ustedes ya conocen la propuesta del Ejecutivo. La propuesta del Ejecutivo es que el salario mínimo se reajuste solo por IPC, es decir, que mantenga el poder adquisitivo medido por IPC o por la inflación, el salario mínimo en este periodo que vivimos. Y lo que voy a presentar a continuación son elementos de contexto para tratar de justificar el porqué de esta propuesta bastante excepcional. Pero quiero partir por señalar que la propuesta del Ejecutivo es reajustar el salario mínimo vigente, ajustándolo por el IPC acumulado entre marzo y agosto. Agosto, por cierto, el proyecto de ley presenta una estimación del IPC de agosto, toda vez que todavía no es de público conocimiento, pero con todo la propuesta es que el salario mínimo se reajuste desde 320.500 pesos actuales a 322.000 pesos y que ocurra un segundo ajuste automático por la inflación acumulada entre hoy y marzo del 2021, en esa fecha, para ingresar un nuevo proyecto de ley de reajuste del salario mínimo en agosto de 2021. Esa es la propuesta del Ejecutivo y ahora paso, presidenta, a explicar el contexto, porque yo sé que esto es algo que es contraintuitivo para muchos, difícil para muchos otros, pero creo que hay una justificación detrás que al menos como Ejecutivo es la que queremos argumentar. Lo primero, presidenta, no vale la pena esconderlo, lo hemos hablado, lo hablamos latamente con la dirigencia de la CUT, con la cual sostuvimos 7 reuniones durante todo el mes de agosto, incluyendo una última el día de ayer. Y yo quiero partir por agradecer, dado que está uno de sus dirigentes acá, don Norberto Díaz, agradecer y valorar el buen clima de diálogo que ahí se dio. Me parece a mí, al menos es lo que percibimos nosotros desde el Ministerio de Hacienda y con la ministra del Trabajo, que también nos acompañó en las últimas reuniones, un buen clima de diálogo, de confianza, donde interesantemente, creo que eso da una nota del contexto que quiero explicar. En las primeras reuniones prácticamente no abordamos el tema del salario mínimo y la verdad es que nos referimos y tuvimos una rica discusión relativa a la actual situación del mercado laboral, al incremento muy masivo del desempleo como preocupación fundamental de la CUT, también de nosotros como gobierno. La verdad es que este es un drama económico y social que, lo hemos dicho, se elige en la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 en lo que sigue.
Y compartimos varias ideas en esa dirección, entendiendo que esta discusión del salario mínimo tenía que ser abordada de una manera más omnicomprensiva, que no solamente se remitiera al tema del reajuste, sino que debía contener una mirada más integral que abordara temas tales como los horarios para evitar, ¿no es cierto?, aglomeraciones, es decir, horarios traslapados, el tema de las funciones, la consolidación de funciones, como le llamó la CUT, para poder organizarse mejor, ¿no es cierto?, en tiempos cambiantes, incluyendo aquellos trabajadores y trabajadoras suspendidas que van a retornar a sus puestos de trabajo, el apoyo a la reconversión y la capacitación para esos mismos efectos. También discutimos respecto a las licencias médicas, a los 3 días de carencia, ¿no es cierto?, que se enfrentan en una licencia con enfermedad laboral. En fin, hubo varias discusiones, incluyendo también, por supuesto, ideas que recogimos de esta rica conversación en materia de subsidios al empleo, muy valorable, creo yo, el acuerdo que tenemos ahí, una mirada compartida relativa a que este subsidio que nosotros estamos pensando y diseñando tiene que ser masivo, simple, sin exclusión por tamaño de empresa, aunque sí con resguardo para evitar malos usos, del tipo despedir a un trabajador para recontratarlo y tener el subsidio, para evitar, Presidenta, que los trabajadores que reciban subsidios, las empresas que reciban subsidios tengan que acreditar que esos trabajadores contratados se les cotice como corresponde según la ley. En fin, yo quiero saltarme un poquito, perdón el paréntesis, de la propuesta misma del salario mínimo, porque me parece valioso que hayamos debatido con profundidad, con altura de mira, con un muy buen clima en varias instancias con la CUT, temas como esto que además, independiente de que no hayamos llegado a acuerdos sobre el reajuste del salario mínimo, nos comprometimos a mantener esa agenda en las próximas semanas porque nos parece a todos que es un aporte valioso para contribuir a la recuperación económica y sobre todo a la recuperación del empleo en tiempos especiales de pandemia que van a exigir de todos un comportamiento distinto. Pero volviendo al contexto, Presidenta, yo bien decía, no cabe duda que vivimos una crisis económica y el empleo de proporciones sin precedentes en nuestra historia reciente. Es probablemente la peor crisis en los últimos 100 años si uno mezcla lo económico-social con la pandemia. Y la verdad, Presidenta, es que, como ustedes saben, en estos meses la economía tenía una contracción muy profunda. Tuvimos una caída récord de la actividad económica de 14,1% en el segundo trimestre de 2020, el peor registro desde la crisis económica de 1982, cuando la caída del PIB fue de 13,6%. A su vez, en el mercado laboral, y este es el tema de fondo, me parece a mí, en el último año se han perdido 1.800.000 empleos, y ellos sin contar las más de 700.000 solicitudes de suspensión de contratos laborales. Vale recordar aquí que el 70% de ellas provienen de la PYME. Entonces acá, como lo han mostrado distintos analistas, distintos especialistas, y nosotros mismos como gobierno también lo hemos señalado, la verdad es que a medida que vayamos recuperando, reabriendo, retomando funciones, la medición del INE, de la tasa de desempleo 13,1% que hemos conocido recientemente, va a estar estadísticamente medida por encima del 20%, y eso es un desafío país enorme, lo subrayo, porque esto no se recupera con piloto automático. Bien sabemos que cuando un lazo laboral se rompe, se demora, no es automático que este se recupere y por lo tanto va a exigir una palanca de política pública muy potente, Presidente. Y en este contexto nos parece evidente que la discusión del reajuste del salario mínimo debe darse en este marco económico y del empleo, que requiere tener una mirada distinta. Dicho de otra manera, la secuencia o la tendencia que venía mostrando el reajuste del salario mínimo en los años anteriores, cuando la economía crecía, a veces más, a veces menos, pero crecía, cuando la tasa de desempleo era de 7% y no arriba del 20% como se espera esté, la verdad es que marca una diferencia radical, una diferencia de suyo obvia que nos invita a pensar esto de una manera distinta. Por último, Presidenta, como elemento del contexto, yo creo que es bien importante considerar que en marzo de este año, precisamente porque se negoció un reajuste del salario mínimo que tenía a la vista una actividad económica mucho más ágil, más nutrida, más rica y un contexto de desempleo bajo y por lo tanto un mercado laboral favorable,
se acordó un reajuste en dos tandas que de facto hizo que en marzo último el salario mínimo subiera fuertemente, con un aumento de 301.000 a 320.500 pesos. Esto es un aumento, Presidenta, de 6,5% y el más alto en los últimos años. Y eso está muy bien en ese contexto de una economía que cuando esto se negoció iba hacia arriba y un contexto laboral favorable, sin perjuicio de que ya en marzo teníamos los efectos gatillados por los eventos post-18 de octubre, que como ustedes saben contrajo fuertemente la economía y derivó en un incremento del desempleo bastante importante. Siempre en el contexto, Presidenta, adelante, es importante destacar las últimas cifras que nos muestra el INE, en el cual señala que 3 de cada 10 asalariados han visto disminuido su salario durante la pandemia. Este es un dato bien relevante porque quiere decir que en el sector privado principalmente ha habido ajustes a la baja de los salarios producto de los efectos económicos de la pandemia. Este es un hecho que nos parece no puede ser desconocido. Y a su vez, y como correlato de aquello, también se muestra o se ve que el índice de remuneraciones reales ha caído, incluso tomando valores levemente negativos en el último tiempo. Esto es bien importante porque cuando uno mira hacia atrás, precisamente en años de relativa normalidad, donde, insisto, a veces se crecía más, a veces se crecía menos, pero se crecía y el mercado laboral era favorable, lo que nosotros observamos que de un buen tiempo a esta parte los salarios reales han venido creciendo, ¿ya? Han venido creciendo a veces con alta velocidad en el año 2017, principio del 2018, incluso a mediados del 2019, pues bien, desde los eventos de octubre y particularmente con la pandemia, esto se ha ido marcadamente a la baja, los salarios reales han dejado de crecer, se han estancado e incluso han tenido valores negativos. Siempre en el contexto, Presidenta, y para situar el universo de trabajadores que están en el intervalo, en las cercanías del salario mínimo, hay que decir que alrededor de un 21% de los trabajadores asalariados recibe un salario inferior a 1,1 vez el salario mínimo, y un 8% está entre un 0,9 y un 1,1 el salario mínimo. Las barras que ustedes tienen al frente muestran estos intervalos en los distintos estamentos, los distintos segmentos que he presentado. Quisiera destacar simplemente que aquellos trabajadores que están entre alrededor de un salario mínimo y 1,1 salario mínimo, que es la barrita roja más clara, rosada naranja, a mano derecha, es un 6% del total aproximadamente. Sí. Ahora bien, también es importante, Presidenta, en este contexto de deterioro muy significativo del mercado laboral, dramático, me atrevería a decir. En realidad, esto se refleja claramente en el gráfico que ustedes tienen a la vista. Es bastante impactante cómo esa curva que refleja la creación del empleo asalariado privado se deprime, se contrae de manera drástica, de manera súbita, de manera discreta, pero es aún más llamativo, Presidenta, constatar, y esto lo sabemos, que este efecto es todavía mucho más brutal, mucho más intenso en aquellos trabajadores jóvenes. En el empleo joven, esta contracción llega al 28% en comparación con un 11% de aquellos que tienen 30 años o más. Es decir, esto golpea asimétricamente a los jóvenes respecto a aquellos trabajadores con más experiencia. Lo mismo puede verse, Presidenta, en términos de la calificación de la fuerza laboral, la creación de empleo asalariado por nivel educacional. Lo que muestra nuevamente es una caída como la que yo señalaba recién, pero que es mucho más acentuada en aquellos trabajadores que tienen 12 o menos años de estudio, es decir, aquellos que son menos calificados. Ese es un dato que sabemos de siempre, es bastante conocido en este tipo de crisis y también en tiempos de normalidad la probabilidad de estar desempleados es mucho mayor en aquellos trabajadores de menor calificación, pero esto se exacerba, se acentúa en esta crisis, Presidenta. Bueno,
Respecto a los impactos de esta crisis en el mercado laboral por sector, acá tampoco hay demasiada novedad. Lo que hemos listado en este gráfico, Presidenta, son el número de personas afectadas por sector, por sector industrial y también su participación sobre el total de la industria. Yo simplemente quiero mostrar que estos efectos son más acentuados ¿dónde? En el sector comercio, que es la barra más alta, en la construcción, lo sabemos, en el transporte y almacenamiento, hotelería, restaurantes y los servicios en general. ¿Ya? Eso también creo que es un dato importante a tener a la vista. Respecto a la actividad de creación de empleo en el sector comercio, como mostramos ahí recién, ahora le hacemos un zoom, hay una importante caída que se correlaciona estrechamente, bastante evidente esto, con las ventas que ya han tenido. La caída del empleo viene de la mano en este sector comercio, uno de los más golpeados, con la fuerte caída en ventas que la pandemia ha generado. Y sobre esto mismo, adelante, sobre esto mismo, Presidenta, siempre tratando de caracterizar el mercado del trabajo en el segmento de trabajadores y trabajadoras que reciben el ingreso mínimo o cerca, es importante detenerse a mirar el pie, la torta que está a mano izquierda, donde se denota el porcentaje de trabajadores que están o que reciben salario mínimo por tamaño de empresa. Lo que quiero destacar acá es que del universo de personas que reciben salario mínimo, 3 de cada 4 hoy día están en empresas unipersonales, micro, pequeñas, medianas, es decir, se concentran en la pyme, y eso que y esta proporción es mayor que la participación que tiene la propia pyme en el total de la fuerza laboral, que eso se puede apreciar a mano derecha, que tiene un 54% de participación o de penetración de la fuerza laboral, es decir, tiene un 75% de los trabajadores con salario mínimo, representando poco más del 50% de la fuerza laboral, es decir, esta proporción es proporcionalmente mayor, valga la redundancia, que en el resto de las empresas, según el tamaño que tengan, mayor en este caso. Y es lo mismo que puede apreciarse en esta gráfica, Presidenta. Acá está la planilla promedio de la microempresa, está compuesta en más de un 40% por trabajadores con salarios en las inmediaciones del salario mínimo. En contraste, aproximadamente un 10% de la planilla de las grandes empresas está compuesta por trabajadores y trabajadoras que reciben salarios en los alrededores del salario mínimo. Entonces esto es como otra cara de la misma moneda de aquello que yo le mostraba recién. Esta tabla, Presidenta, muestra los últimos reajustes de salario mínimo desde el 2009, los presenta en las ventanas de tiempo en que estos reajustes han obrado. Hay ocasiones en que estos reajustes han sido por 12 meses anuales, hay ocasiones en que ha sido por 6 meses. La tercera columna muestra el valor del salario mínimo, que ustedes pueden ver cómo ha venido creciendo en términos nominales en el tiempo. Pero me gustaría acá destacar dos cosas, Presidenta. Si nos vamos a la cuarta columna de izquierda a derecha, vemos el porcentaje de incremento del reajuste nominal de los salarios mínimos. Yo quiero llamar su atención que en el periodo comprendido entre julio del 2016, ¿cierto?, y el reajuste que se acordó en enero del 2018, es decir, en la segunda mitad del gobierno anterior, el incremento nominal del salario mínimo fue de 2,7%. En contraste, Presidenta, y esto es importante destacarlo, y estos son simplemente datos, observaciones, los primeros reajustes de salario mínimo que han ocurrido en esta administración, en este gobierno, en nuestro gobierno, han generado incrementos mucho mayores en la tasa nominal de incremento de este salario. En particular, entre septiembre del 2018 y marzo del 2020, Presidenta, tenemos un incremento de 5,1% en promedio nominal. ¿Por qué digo esto? Para poner en contexto, porque el reajuste que nosotros estamos planteando en este proyecto de ley es cierto, es un reajuste nominal de 0,47%,
es significativamente más bajo que la tendencia histórica. Eso es de suyo obvio por las razones que he expuesto, pero quiero ponerlo en el contexto también de reajustes previos en esta administración que venían siendo bastante por encima de la tendencia de reajuste nominal que había ocurrido en los años previos. Yo creo que ese es un dato importante porque al final lo que interesa, por sobre todas las cosas, es cuánto va creciendo el salario mínimo en un conjunto de reajustes y no simplemente mirando un reajuste de manera aislada. Y lo propio, Presidenta, se puede observar en la variable que más interesa, ¿no es cierto?, en la columna que sigue a mano derecha, que es el ajuste real, que es el ajuste del salario mínimo con una ganancia de poder adquisitivo por sobre la variación del IPC. Y con la misma comparación que he hecho, el reajuste real promedio que ocurrió en los últimos años de la administración anterior era de 1,3%, el reajuste real promedio en estos últimos años, en esta administración, antes de este reajuste que estamos proponiendo, generaba una tasa real de incremento de 2,9%, es decir, más del doble que la anterior, y eso me parece nuevamente que es importante para poner en contexto este reajuste real, ¿no es cierto?, que mantiene el poder de compra, de hecho crece un poquitito, debido a que esto se ajusta al alza, el guarismo que da se redondea siempre al milenio superior, pero con todo, creo que es claro, la propuesta es un reajuste que busca mantener el poder adquisitivo, que busca ser reajustado por IPC, pero me parece relevante poner este reajuste en el contexto y de la situación económica y del empleo dramática, pero también en contexto de cuáles han sido los reajustes anteriores para poder mirar esto en un horizonte un poquito más amplio que un punto específico. Ahora, la otra cosa que es muy importante, Presidenta, en particular porque esto es algo que el Congreso aprobó recientemente en abril, esta es la primera vez que discutimos un reajuste del salario mínimo que coexiste con la política de ingreso mínimo garantizado. Esta es, insisto, la primera vez que esto ocurre, proyecto de ley, ¿no es cierto?, que hoy día es ley de la República, que fue despachado del Congreso el 18 de marzo. Quiero recordar muy brevemente qué es lo que hace el ingreso mínimo garantizado. Lo que hace el ingreso mínimo garantizado, como su nombre lo indica, es garantizar un ingreso mínimo. Y en particular, Presidenta, para un trabajador o trabajadora que hoy día percibe el salario mínimo y solo el salario mínimo, 320.500 pesos, este trabajador o trabajadora recibe un complemento con cargos recursos fiscales que le permite obtener un ingreso bruto final de aproximadamente 366.000 pesos, es decir, le agrega un subsidio de poco más de 45.000 pesos por sobre el salario mínimo. Es importante notar la coexistencia de ambos, porque de alguna manera el ingreso mínimo garantizado, que fue pensado en una lógica distinta, en una lógica de apoyo o de política social, se erige hoy día en una herramienta bien valiosa para enfrentar esta crisis. ¿Y por qué lo digo, Presidenta? Porque, como ustedes recordarán, este ingreso mínimo garantizado genera un subsidio máximo que se da, que fue construido con el salario mínimo de ese entonces, 301.000 pesos, al cual se le agregaban 59.200 pesos, y a partir de ahí el monto del subsidio va decreciendo a medida que la renta del trabajador o trabajadora aumenta, y va decreciendo en una tasa de 0,7, de 70%. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para llevarlo en términos bien prácticos, quiere decir, Presidenta, que un incremento hoy día del salario mínimo, que es lo que estamos discutiendo, tendría un impacto menor en la remuneración bruta mensual. En efecto, el salario mínimo está afecto a cotizaciones de seguridad social, mientras que lo que recibe el trabajador por el subsidio del ingreso mínimo no. Y por lo mismo, y por esta relación de esta pendiente, este ajuste de 0,7 que está establecido en la ley, esto implica que cuando yo subo el salario mínimo, por ejemplo, en 1.000 pesos, esto significa para el trabajador o trabajadora recibir por esa vía solo 90 pesos líquidos adicionales o 110 pesos brutos adicionales, dependiendo de la métrica con la cual lo queramos mirar. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque de alguna forma lo que esto señala es que si yo incremento el salario mínimo, el beneficio adicional que tiene el trabajador o trabajadora es pequeño, pero sin embargo ese costo le es traspasado completamente al empleador.
Y si lo junto con aquello que veíamos delante, que 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras que reciben el mínimo están en la pyme, sector, bien lo sabemos, muy golpeado, el comercio, como veíamos delante, los restaurantes, la hotelería. Bueno, traspasarle ese costo al empleador sin que esto se traduzca necesariamente, de hecho, sin que esto se traduzca en un aumento importante del ingreso que recibe el trabajador o trabajadora, implica que ese costo va en detrimento, Presidenta, de la posibilidad de que ese comerciante, ese dueño de restaurante, ese empleador pueda retener a esos trabajadores, se le hace más difícil, se le hace más oneroso, o contratar nuevos trabajadores por lo mismo, porque se le hace más oneroso en un contexto en que prácticamente no ha tenido venta, en que lo que necesita es liquidez, capital de trabajo para volver a levantarse. En simple, una subida del salario mínimo no se traduce en un beneficio mayor importante para el trabajador o trabajadora, pero sí en un incremento del costo de contratación o de retención para ese empleador, cuestión particularmente relevante en el caso de las pymes, como ya veíamos. Entonces, este instrumento del ingreso mínimo garantizado es particularmente importante en esta coyuntura, porque de alguna manera lo que nos hace proponer o nos hace visualizar en este momento excepcional, de una crisis excepcional, donde yo invito a que veamos esto como un paréntesis, no como una política permanente, por eso hablo de la excepcionalidad, nos invita a pensar que en este periodo lo más adecuado es que este costo lo asuma el fisco con cargo al ingreso mínimo garantizado. Eso es lo que la política permite, y no que le traspasemos ese costo de contratación a el empleador, al dueño del restaurante, al dueño de esa pyme. Permítame ponerlo en otra dimensión quizás un poquito más burda. Siempre se plantea, y de hecho así es en la generalidad de los casos, que el rol del Ministerio de Hacienda es cuidar hasta el último peso. Eso es así, esa es parte de la labor fundamental de un ministro de Hacienda. Y en este caso, Presidenta, si yo tomara a faldo cerrado esa máxima, al Ministerio de Hacienda lo que más le convendría es que el salario mínimo subiera, y subiera mucho, por la sencilla razón de que con eso estaría minimizando los recursos fiscales que tiene que aportar por la vía del subsidio. Eso es lo que minimizaría mi costo fiscal. Pero me parece que es evidente que no estamos hablando de eso. No se trata aquí de minimizar el gasto fiscal. Lo que estamos planteando, por el contrario, es que haya un gasto fiscal con cargo al ingreso mínimo garantizado de forma tal de alivianar el costo de contratación y no traspasar ese costo en este momento tan dramático a los empleadores, particularmente al mundo de la pyme. O sea, me parece que este punto, Presidenta, es extremadamente relevante tenerlo a la vista. Es importante también recordar acá, a propósito de que esta sesión probablemente está siendo seguida por muchas personas, que al gobierno le corresponde fijar a través de un proyecto de ley el salario mínimo, pero no es el gobierno, cualquiera sea ¿no?, de cualquier color político, quien paga el salario mínimo. Uno fija el salario mínimo y son los empleadores del sector privado, de todos los tamaños, todas las industrias, quienes tienen que quedar con la obligatoriedad de respetar y de pagar ese salario mínimo. Entonces, acá no es una ecuación de que el fisco, por la vía de no hacer un reajuste mayor, se esté ahorrando plata. No, no, no. Nosotros no pagamos salario mínimo. Y al contrario, lo que he estado señalando acá es que por la vía de hacer un reajuste del salario mínimo distinto a la tendencia que venía manifestándose, de forma tal de ser cautelosos con el empleo ante la crisis del tamaño que estamos viendo, ese hecho lo que hace es que el fisco va a tener que meterse más la mano al bolsillo que si subiera el salario mínimo en la proporción o en la tendencia que la economía mostró durante los años anteriores. Yo quisiera, Presidenta, volver a señalar que con la Central Unitaria de Trabajadores con la CUT tuvimos 7 reuniones a lo largo de agosto, con un muy buen clima, como ya decía al principio, con un compromiso de, pese a no llegar a acuerdo en esta materia, seguir trabajando en otros temas que son relevantes para acometer la tremenda crisis del empleo que se nos viene, que ya tenemos encima,
y por lo tanto yo valoro ese clima, ese tono y esa disposición, y por el lado ejecutivo tenga la certeza que vamos a seguir en esa lógica. Respecto a la propuesta, Presidenta, como bien yo decía, acá está el reajuste que se ha planteado, implica aumentar el salario mínimo nominal hoy día para los trabajadores entre 18 y 65 años, llevarlo de los 320.500 a 322.000 pesos. Por el lado del ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años, el monto que sale en la tabla, y el ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales es el valor que también está ahí indicado. Esto, por supuesto, Presidenta, también tiene como correlato ajustes en la asignación familiar y en el subsidio familiar en los valores que están consignados en la tabla y que no voy a mirar detalladamente porque son perfectamente visibles para todos. Y recordar, como yo dije al principio, que la propuesta del Ejecutivo no solo considera aumentar de 320.500 a 322.000, recogiendo la inflación acumulada entre marzo y agosto, sino que propone un mecanismo de reajuste automático nuevamente del salario mínimo en marzo del 2021 a partir del IPC acumulado entre hoy y esa fecha, para enseguida, en septiembre del 2021, tener un nuevo proyecto de ley que ingresaríamos en agosto. Esa es la presentación, Presidenta. Agradezco su atención y, por supuesto, estoy muy disponible a las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, ministro. No sé si, bueno, ahí mejor le doy al tiro la palabra a la ministra si quiere comentar algo, porque entiendo que tiene otra reunión y ya nos habían avisado previamente. De todas formas, tenía la voluntad de estar presente. Ministra. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Aprovecho de saludar a todas las señoras y señores diputados que están aquí presentes, a los ministros de Hacienda, al ministro de la SECPRES, a los dirigentes sindicales que nos acompañan. Aquí la verdad es que el ministro de Hacienda ha hecho la exposición respecto de cuáles son los fundamentos de la propuesta del Ejecutivo y relata además que existen una serie de otras materias que fueron parte de la conversación, de una conversación tal como señala el ministro de Hacienda, que fue una conversación muy rica en la cual se pudieron abordar una serie de temas en los cuales nosotros creemos que marca un cambio bastante distinto en el sentido de que la conversación sobre salario mínimo tenga la posibilidad también de relevar otros aspectos que son fundamentales para los trabajadores y en ese sentido reforzar el compromiso que asumimos como Ejecutivo de continuar con estas materias, seguir trabajando en conjunto con la CUT en estos temas y que en ningún caso estos temas pierdan la periodicidad y la continuidad que tienen que tener justamente para poder garantizar estas mejoras que son tan necesarias en aspectos que van más allá de lo de salario o de ingreso, que por cierto es sumamente relevante, pero que tienen también una importante significación en las relaciones laborales de los trabajadores. Gracias, ministra. Entonces le damos la palabra a la CUT. Ahí está la presidenta Bárbara Figueroa y también está Norberto Díaz. Ustedes nos dicen cómo. Sí, vamos a exponer. Nosotros no trajimos una presentación. Quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Trabajo que nos avisara que estaba esta sesión, porque nosotros no teníamos la información, nos enteramos hace poco rato, entonces no tuvimos el tiempo para tener la presentación lista. Ahora, más allá de los datos, que siempre es posible seguir revisando y que entiendo también podremos presentar en las próximas comisiones, puede ser en la Comisión de Hacienda u otro, es importante que se pueda conocer cómo fue y cuáles fueron los puntos que al menos nosotros desde la CUT planteamos en este debate. Lo primero que nosotros queremos señalar es que nosotros enfrentamos este desafío efectivamente en un cuadro donde, tal como ha señalado el gobierno, y en eso nosotros no discrepamos, tenemos un diagnóstico común, y es que estamos en una situación crítica en materia del mundo del trabajo. Eso yo creo que a todas luces
hay que asumirlo y nosotros en ese sentido, por eso tuvimos también la capacidad de entender que en el debate del reajuste de salario mínimo nos estábamos jugando más que el debate de reajuste y que por lo tanto ahí teníamos que enfrentar y teníamos que abordar también el desafío sobre materias de protección de empleo, tanto lo que dice relación con la ley de protección, por las situaciones que se han vivido en algunos casos, tanto de abusos, de contrataciones hoy día con boletas de honorario, pese a tener trabajadores suspendidos, es decir, todas esas situaciones que se han ido generando, más lo que se abre con el debate de una ley, un potencial, digamos, subsidio a la contratación, en el marco de la ley que el gobierno ha anunciado va a enviar, eran materias que obviamente a nosotros nos parecía que era necesario abordar porque no queríamos precisamente que se generase la contradicción entre protección del empleo versus o contra salarios, que es precisamente lo que a nuestro juicio no debiera generarse ni producirse a la hora de generar políticas públicas. En ese marco nosotros reconocemos como un primer punto de este proceso de negociación que por primera vez desde el inicio de la pandemia estamos hablando de materias en el mundo del trabajo de manera más integral, es decir, cómo el debate sobre salarios tiene un efecto, un impacto en la contratación, pero también cómo los subsidios tienen que ser bien dirigidos, para efectos de no terminar generando cuellos de botella, donde le terminamos pasando plata a las empresas como sacos rotos sin ninguna condición. Nosotros hemos dicho, y eso ha sido de público conocimiento, que nuestra demanda y exigencia es que se prohíban los despidos. Y también vinimos a exponer a esta comisión cuando se abordó el proyecto de ley, la iniciativa sobre la suspensión de causales de despido, precisamente buscando mecanismos que impidan o que cierren la llave de paso a los despidos que se están produciendo y que no están protegidos ni garantizados, incluso en aquellas empresas que han hecho suspensión de contrato de sus trabajadores. Por lo tanto, nosotros este punto lo planteamos y nosotros vamos a insistir en este planteamiento porque nos parece que lo primero que tenemos que ver en materia de protección de empleo es que no se siga generando más cesantía y no se sigan perdiendo puestos de trabajo. Es evidente que una política tan agresiva como esta, que es decir, mire, no puede despedir trabajadores o trabajadoras, tiene que venir aparejado de apoyo y eso nosotros lo planteamos desde el día 1. Yo quiero volver a recordar acá que nosotros el 17 de marzo presentamos en el Ministerio del Trabajo un documento que era un Plan Nacional de Emergencia con medidas integrales para abordar la crisis sanitaria, medidas económicas para mitigar el impacto que pudiera vivirse en materia de la crisis tras la pandemia y lo mismo respecto de protección de empleo. Por lo tanto, en esa línea nosotros entendemos que lo que hoy día estamos haciendo es reafirmar planteamientos que hemos planteado o que hemos venido señalando desde el día 1 como buenos mecanismos y que además se han utilizado en otros países del mundo para impedir, por un lado, la pérdida de ingresos, de salario de los trabajadores actualmente contratados, y otro elemento que efectivamente, tal como señala el ministro, es súper peligroso, ya que al que despides hoy, mañana obviamente no lo vas a contratar ni en las mismas condiciones y el riesgo entonces de que mañana los puestos de trabajo se precaricen es un riesgo latente cuando no se generan los mecanismos de protección efectiva del empleo. En esa línea, nosotros planteamos 3 grandes áreas o 3 grandes ejes en nuestro proceso de negociación, al menos desde la CUT. 1, proteger el empleo, por lo tanto, estas políticas de prohibición de despidos, garantía de que aquellos trabajadores que hoy han sido suspendidos o que tienen suspensión del contrato, efectivamente mañana no sean despedidos y puedan retornar a sus funciones a la brevedad, eso entendiendo que debe ser con todas las medidas de seguridad mediante, y para eso tenemos un equipo de dirigentes que estaba trabajando ya con el Ministerio del Trabajo para abordar lo que tiene que ver con el formulario único, que ahora último emanó, pero también todas estas suertes de protocolos, ¿no? Que efectivamente determinasen cuáles son los mínimos y los rangos en los que te vas a mover, entendiendo que cada uno de los sectores es distinto y que por lo tanto también permitiese que la Dirección del Trabajo fuera más eficiente a la hora de fiscalizar y pudiera entonces generar un efectivo rol de protección, ¿no? A través de las fiscalizaciones. Y por lo tanto eso es un tema, lo que tiene que ver con aquellos trabajadores que están bajo leyes de protección de empleo y que les diéramos garantías de que no van a perder sus puestos de trabajo o no van a vivir la incertidumbre de que mañana sean reemplazados por otros trabajadores que hoy día pueden estar siendo contratados por algunas empresas, como nos ha ocurrido en el caso de call center, donde empresas que tienen suspensión del contrato o que tienen a trabajadores suspendidos están contratando con boletas de honorario.
Y por lo tanto, mañana es evidente que cuando ese trabajador suspendido retorne, me va a salir mucho más barato mantener al trabajador a honorario, y por lo tanto nosotros vemos que por eso era clave y es clave poner estas cortapisas para efectos de evitar los abusos. Esa es un área y que tiene que ver con aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están en la incertidumbre por estar en esta figura de suspensión del contrato. Lo segundo son las políticas de subsidio a la contratación. Nosotros compartimos el criterio que ha planteado el Ejecutivo respecto de que el subsidio no puede ser solo para protección de empleo, sino que tiene que ser para contratación, que eso tiene que ser sobre la base no de medir a partir de ahora o de cuando la ley se haga efectiva cuáles son los niveles de contratación, sino que hay que poner una línea de corte anterior para que no se nos genere un vaciamiento, es decir, empleadores que empiecen a despedir y que mañana digan, no, mira, estoy contratando, cuando en realidad simplemente están nivelando la planilla que tenían antes y lo están haciendo con menos condiciones, con menos salario, etcétera. Entonces, esa materia que tiene que ver con los subsidios a la contratación, a nosotros también nos parece que es un tema relevante, dado el 1.800.000 puestos de empleo, trabajadores y trabajadoras que hoy día están cesantes, y puestos de trabajo que no están siendo efectivos. Ahora, en eso también nosotros señalamos con mucha claridad que el criterio no puede ser solamente un criterio de planilla, sino que tiene que incorporar además factores como empresas que no tengan deudas de cotizaciones con sus trabajadores, porque si bien uno podría decir eso es evidente y es obvio, puede ocurrir que empresas que hoy día tengan congelado el pago de las cotizaciones, las tengan declaradas y no pagadas, finalmente utilicen estos recursos para ir subsanando esas deudas y no para generar condiciones de contratación estables, formales, dignas. Y por lo tanto nos parece a nosotros que, siendo una cuestión a veces de perogrullo, dado el actual escenario y las situaciones de abuso que hemos vivido, es clave y fundamental señalarlo en el marco del debate. También señalamos ahí, junto con el criterio de la prohibición de despido, que estas empresas no puedan tampoco distribuir sus utilidades. Sería del todo inentendible que una empresa que postule a subsidios del Estado finalmente termine repartiendo sus utilidades, como ocurrió en el caso de Cencosud cuando quiso postular a la Ley de Protección de Empleo. Y por lo tanto, ese punto que fue recogido en el marco del debate anterior, nos parece que tiene que quedar reafirmado como condicionante en cualquier política de subsidio a la contratación. Un tercer elemento que hemos incorporado es el tema de las denuncias por prácticas antisindicales. Nos parece que, si bien uno podría decir, mire, las empresas multadas son aquellas que no podrían postular, tenemos ahí una situación, un vacío bien importante, porque según datos de la propia Dirección del Trabajo, tenemos del 100% de denuncias que se han hecho de prácticas desleales, abusivas, por prácticas antisindicales en este periodo, solo un 35%, si no me equivoco en el dato, ha sido efectivamente fiscalizada y multada. En el otro universo, casi el 70%, no ha habido un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, y entonces nos parece a nosotros que, a menos que supongamos que los trabajadores y trabajadoras están denunciando porque se les dio la gana, están como denunciando para perder tiempo y no porque hay una situación de abuso, entonces claramente nos parece que no sería suficiente decir que una empresa multada por prácticas antisindicales es una empresa que no puede postular subsidios, sino que tiene que exigírsele también a aquellas y revisar las situaciones de aquellas que han sido denunciadas y que hasta ahora no hay un pronunciamiento, no ha habido una fiscalización o no se ha podido hacer una comprobación de aquello por la Dirección del Trabajo. Eso es al menos, yo diría, y luego Norberto puede complementarnos, quizás hay algunas otras materias que en este punto se me escapan, pero yo diría que esos han sido los principales elementos y mínimas condiciones que nosotros hemos planteado a la hora de una intervención del Estado en las empresas, porque un subsidio para nosotros es intervención del Estado, y cuando el Estado interviene es justo, legítimo y correcto que establezca condiciones para contrafacturar, para contraentregar recursos. Esas materias efectivamente nosotros las abordamos en el marco de la negociación, recogemos la voluntad del Ejecutivo de acoger algunos de estos planteamientos, probablemente no en toda la envergadura que nosotros aspiramos, pero también entendemos, y así fue señalado en el marco de las conversaciones, que una vez que esto se transforme en realidad, es decir, en proyectos de ley concretos a discutir, nosotros vamos a estar activamente participando de esos procesos, y es por eso que hemos solicitado que, independientemente de no tener acuerdo en materia de reajuste de salario mínimo, constituyamos mesas de trabajo para ver estas materias, porque además el escenario es muy dinámico. Entonces tampoco podemos decir, vamos a aprobar una norma hoy día,
y no la revisamos hasta un año más, 6 meses, no, lo más probable es que tengamos que estar haciendo revisiones periódicas, y en eso, qué mejor que lo podamos hacer los propios incumbentes también. En eso volvemos a insistir en un planteamiento que también hemos hecho en el Ministerio del Trabajo, y es que dada la diversidad también de sectores, la diversidad regional, las situaciones además que han impactado de manera distinta a las empresas y rubros, nos parece que también es clave y fundamental en esto que todo alcance de mesas de trabajo sea sectorial. Nosotros hemos constituido y tenemos 15 consejos ramales, entre ramales productivas y sectoriales de la administración pública, de la salud y de la educación, y nos parece a nosotros que hoy día, contando con esa posibilidad, que es tener una interlocución directa a través de estos consejos sectoriales o consejos ramales, estamos en todas las condiciones como para poder generar un diálogo efectivo con la contraparte a nivel sectorial. Digo esto porque gran parte de los problemas que a nosotros se nos adosaban como movimiento sindical de no poder concretar el diálogo sectorial era la incapacidad de congregar en un solo espacio a diversidad de organizaciones. Hoy día nosotros hemos dado el paso de articulación y en nuestros consejos sectoriales, de hecho, participan organizaciones afiliadas a la CUT y también organizaciones no afiliadas. Entonces, es un espacio donde hoy día ya se concentran, por ejemplo, en el ámbito de la minería, de la construcción, de la agricultura o en el ámbito campesino, en el sector de las empresas públicas, en el caso del comercio, ya tenemos sectoriales que están funcionando, que están teniendo interlocución y que tienen entonces, hoy día, nosotros tenemos la posibilidad concreta y real de poder sentar aquí, ahora o mañana, a nuestras estructuras sectoriales para este debate. Creemos que esa es una tremenda contribución desde el mundo sindical, significa una, yo diría que acción de tremenda madurez y responsabilidad desde las organizaciones sindicales, y creemos que entonces en ese sentido no hay nada que hoy día impida que podamos construir ese espacio de diálogo sectorial. Todo en miras a buscar los mejores mecanismos para proteger el empleo, para generar mayor contratación, que eso sea sin pérdida de derechos y garantizando condiciones de seguridad y salud en aquellos sectores que están retornando. Ese es el paraguas con el cual nosotros entendemos que hay que enfrentar de manera integral el desafío no solamente del retorno a las funciones, sino que principalmente del diálogo para poder avanzar en los procesos de reactivación de la economía sin pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Pero tal como se ha señalado acá, en la materia sensible, que era la que daba sentido a este proceso de negociación, que es el reajuste del salario mínimo, no logramos avance con el gobierno, y yo diría que hay ahí 3 al menos elementos principales que nosotros pusimos sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con el dato de realidad. La experiencia indica, y así lo hemos visto a partir del retiro del 10% de los fondos previsionales, que es precisamente la capacidad de consumo de los trabajadores y trabajadoras, o los ingresos, sean trabajadores formales o informales, de los trabajadores y trabajadoras, lo que va a permitir que la economía tenga una reactivación más rápida. Hoy día, según el último boletín del INE, ¿no?, donde se dieron a conocer las cifras de cesantía, también ahí se señala que han disminuido en un 24% los empleadores en Chile. Por lo tanto, si uno dice, mira, acá queremos proteger a la pyme, en realidad a la pyme que no protegimos, ya no la protegimos, ya quedó abandonada, ya no fue sujeto del FOGAPE, ya no fue sujeto de otras políticas, ya no pudo competir frente a subsidios que no le llegaron a tiempo y por lo tanto ya está fuera del mercado. Quienes siguen sobreviviendo hoy día son los que han podido resistir los embates y que pueden postular a subsidios. En esa perspectiva, nos parece a nosotros que deberíamos al menos actualizar, para ser elegante, en decirlo, pero deberíamos actualizar muy bien las cifras. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de que queremos proteger a las pymes y a quiénes nos estamos refiriendo en este contexto, donde hay, insisto, casi un 25% de empleadores que han ido desapareciendo? Entonces, eso nos parece a nosotros que es un tema muy importante de considerar. El segundo elemento, como decía, el hecho de que los trabajadores tengan capacidad de consumo, a nuestro juicio, beneficia más que pone una espada de Damocles sobre las pymes, porque la pyme, efectivamente, como decíamos antes, que a duras penas está sobreviviendo hoy, lo va a hacer con mejor espalda en la medida que tenga el trabajador o trabajadora mayor capacidad de consumo y por lo tanto, si la economía se empieza a dinamizar, si incluso la economía a gran escala se dinamiza, eso evidentemente también va a tener un flujo y va a permitir que esta cadena de valor
se dinamice, y creemos que en ese sentido entonces un crecimiento guiado por los salarios para este periodo parece ser mucho más efectivo que las otras políticas que hasta ahora se han implementado, y nada indica que debamos descartar ese debate en materia de tanto el debate de salario mínimo como en otros ámbitos. Y lo tercero que señalamos nosotros respecto de este punto es que en materia de salario mínimo además tenemos que mirar a qué universo nos estamos refiriendo. Nosotros, y eso es un elemento que también planteamos en la negociación y lo hemos planteado en otros espacios, ¿por qué la CUT plantea una política salarial donde el salario mínimo tiene que permitir superar la línea de la pobreza, y eso está en nuestros cálculos en el rango de 500.000? ¿Por qué no es equivalente al IFE? Primero porque el IFE es registro social de hogares y todos sabemos que muchas veces subrepresentamos o se señalan datos, digamos, no del todo realistas respecto a la realidad del núcleo familiar, no por una mala fe de las personas, sino que porque es lo que finalmente me permite efectivamente acceder a los beneficios. Nosotros el cálculo para salario mínimo lo hacemos en base a CACEM. Y el dato en base a CACEM lo hacemos mirando también dónde se concentran los salarios mínimos, que son en los 2 primeros deciles, los sectores más vulnerables, y a cuántos tengo que sostener con este salario mínimo. Y a nuestro juicio esos son universos cercanos a las 5 personas, mayores, por cierto, a lo que establecen los rangos del registro social de hogares en materia del ingreso familiar de emergencia. ¿Y cuántos trabajan en estos universos? En general 1, 1,2. Entonces estamos hablando de que uno debe sostener a 5 aproximadamente. Por eso nuestro cálculo es distinto al cálculo que se establece en el marco del ingreso familiar de emergencia. Ahora, dicho esto, que es la aspiración de la CUT, una política salarial que permita superar la línea de la pobreza y que considere factores como la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y otras materias, nosotros recogemos el guante respecto a la situación crítica que vive el país y hemos flexibilizado la posición entonces que tenemos respecto del salario mínimo para este periodo. No obstante ello, sí nos parece que es insuficiente pensar que el piso tiene que ser en torno al IPC, porque si bien el IPC y su acumulado nos permiten estar dentro de los rangos que ha planteado el ministro, lo cierto es que si yo voy a esta construcción de política salarial y miro a quienes quiero atender con el salario mínimo, estoy hablando de personas que no tienen condiciones óptimas, estoy hablando de personas que requieren ese recurso principalmente para alimentarse, transporte, entre otras cosas, pero no son gastos enormes, no es la misma variedad o el mismo acumulado de factores que considera el IPC, y en ese marco, tal como lo señalamos en la comisión del año 2014-2015 sobre política salarial, lo que nosotros hemos dicho que hay que mirar más bien es la canasta básica de alimentos, que en los últimos 12 meses ha tenido un movimiento mucho mayor al IPC. De hecho, si el IPC acumulado está en 2,4, si no me equivoco, en el caso de la canasta básica de alimentos estamos hablando de una fluctuación de 7,5. A nosotros nos parece que ese es un dato que sería mucho más real. Por eso no es extraño que cuando tú le dices a una persona, mire, si yo reajusto en el IPC, usted no está perdiendo, esa persona te diga, no, pues yo siento que sí, que hoy día todo es más caro. Porque claro, el recurso que utiliza lo está utilizando para alimentación y esa canasta básica de alimentación se está moviendo y se ha movido mucho más. En ese sentido, nosotros decimos, no es suficiente el parámetro del IPC, ni es suficiente hoy día, por lo tanto, pensar en un reajuste cero, que originalmente reconocemos, el Ejecutivo lo planteó, se movió de esa cifra y nosotros eso también lo saludamos, pero nos parece que aún estamos lejos y lo que estamos pensando es poder garantizar no solamente no perder el poder adquisitivo, sino que tener capacidad de consumo real y poder mermar en algo este impacto que se tiene con el acumulado en la canasta básica de alimentos. Y un último punto, yo esto todo lo planteo para darle consistencia a un planteamiento también que no es que nos levantamos en la mañana y a nosotros nos ocurra andar planteando cuestiones. Esto también tiene mucho que ver con cómo hemos ido construyendo política y por eso es que tenemos la capacidad de llegar con solvencia a las propuestas. Por eso tampoco es que nos hemos cerrado a la posibilidad de complementar ingresos por la vía de salario mínimo y ingreso mínimo garantizado, porque entendemos que en una situación excepcional como esta podemos buscar mecanismos complementarios, aun cuando también tenemos que tener muy claro y mucha conciencia de que lo que hacemos con el IMG también es subsidiar a los empleadores, porque finalmente ese bruto que se ve compensado es ese bruto de pago de cotizaciones que hacen los empleadores,
para poder llegar a los 300.000 pesos en plata, ¿no? A los 300.000 pesos líquidos. Entonces, no desconocemos aquello, para que también seamos súper claros, pero entendemos que es necesario complementar. Ahora, en materia de salario mínimo, lo que nosotros vemos es que el movimiento es extremadamente limitado, pero ahí también hemos dicho algo y lo hemos señalado en la prensa. A nosotros nos parece que en esto, claro, el Ejecutivo tiene un rol que jugar respecto de este debate, pero nos parece que es impresentable que nosotros le protejamos las espaldas una vez más a los empresarios en este país. A los mismos que han hecho uso y abuso en algunos casos de la Ley de Protección de Empleo, a los mismos que se esconden como pyme y que hoy día tienen paralizados sectores del país, porque hay que decirlo con esa claridad. Hoy día ahí tenemos a camioneros que se definen como pymes y todos sabemos que tienen flotas de camiones que las tienen a nombre de su familia y que hoy día están chantajeando al Ejecutivo. A esas pymes nosotros decimos no. A mí no me vengan con cuentos. A esos sectores no los podemos seguir defendiendo, no los podemos seguir protegiendo y lamentablemente no dar señales claras respecto al reajuste del salario mínimo es terminar beneficiando a ese tipo de personas. Y nosotros no vamos a estar disponibles. Los trabajadores ya nos pusimos suficiente. En 6 meses no han dejado de trabajar servicios esenciales. En 6 meses los trabajadores supermercadistas han seguido funcionando. En estos 6 meses se han muerto funcionarios públicos por cumplir su labor y han fallecido trabajadores del sector privado cumpliendo labores. En estos 6 meses hemos contribuido a subsidiar el salario con nuestros fondos del seguro de cesantía. Le hemos aportado a la economía lo mismo que se está discutiendo en materia del fondo COVID a través del retiro del 10% de las AFP. Entonces, francamente, que nos digan a nosotros otra vez más, tienen que ustedes ponerse, nos parece que es seguir regalándole un terreno que no le corresponde a un empresariado que no ha sido lo suficientemente responsable con Chile. Si los empresarios quieren regalar cajas de mercadería y hacer entrega, bienvenido sea, nadie puede estar en contra de aquello, pero los empresarios son empleadores en primer lugar, tienen empresas y tienen trabajadores, y su primera responsabilidad es pagar salarios dignos. Podrán repartir, podrán traer ventiladores, podrán hacer todo lo que quieran, pero su responsabilidad primera como empleadores y empresarios es pagar salarios dignos. Y hoy día, los que no se están poniendo con Chile son ellos. Y un reajuste de salario que no les toque es finalmente hacerle la pega fácil. Y aquí hemos visto que los más ausentes y los más silentes han sido precisamente los empresarios. Y ahí a nosotros, por eso decía, nosotros no tenemos ninguna dificultad y nunca la hemos tenido en que podamos generar políticas de apoyo a las pymes. Y de hecho, le planteamos al Ejecutivo, revisemos el volumen de venta de las empresas, hagamos división, separemos lo que realmente es pyme de otro, para poder entonces atender y ayudar a quien tengamos que ayudar. Si eso es lógico, nosotros nunca nos hemos negado la posibilidad de hacer apoyo desde el Estado, si eso va a permitir proteger empleos y salarios. Pero no puede ser que eso sea siempre a costa de proteger a un grupo de inescrupulosos como los camioneros, por ejemplo, que se esconden detrás de una pyme que no son, y que por lo tanto con este tipo de política les estamos diciendo una vez más, ustedes tienen las de ganar. Ahí nosotros decimos no. Y esa fue la piedra de tope con el Ejecutivo y fue porque no pudimos avanzar y es el llamado que hacemos al Congreso a que esto efectivamente lo podamos abordar de manera integral, pero además de abordarlo de manera integral, atendiendo este elemento porque nos parece que es clave. Creemos que la mejor manera de apoyar a una pyme hoy día es que nosotros tengamos capacidad de consumo para ir a rescatarla porque las otras políticas del Estado a las pymes de verdad no les han llegado. Entonces, nosotros en eso efectivamente hemos dicho, tenemos un punto de inflexión, tenemos estos criterios sobre los cuales enfrentar este debate y nosotros no nos negamos incluso a un reajuste acotado por este periodo. Pero sí va a ser así que entonces nos volvamos a ver en marzo. Si vamos a hacer un esfuerzo y no queremos hacer un gran esfuerzo y queremos dar una señal al país, perfecto. Pero no pueden ser ni 1.500 pesos, ni tampoco puede ser pensando que esto sea a un año. Podemos discutir, tenemos toda la disposición, pero tiene que ser sobre la base de mínimos de dignidad y tiene que ser entendiendo que si va a ser acotado, esto no puede ser en una negociación que vaya más allá de marzo. En marzo volver a sentarnos, volver a discutir por el propio escenario dinámico que vivimos y entonces seguir evaluando para los restantes 6 meses que quedan después para la negociación en septiembre del próximo año. Gracias. Eso, estimada presidenta, perdone, no sé, Norberto, perdona. Pero gracias, presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Norberto, si quiere complementar.
No, yo solo agradecer a la Cámara de Diputados que siempre nos recibe, agradecer a los diputados de la Comisión de Trabajo de todos los sectores que siempre tienen buena disponibilidad y solo reiterar que no tenemos acuerdo con el gobierno, pero muchas veces el propio Parlamento no tiene acuerdos con el gobierno, los propios parlamentarios muchas veces no tienen acuerdo con el gobierno. No creo que alguien se tenga que espantar porque no tengamos acuerdo. Yo creo que si en algo tenemos un gran acuerdo con el gobierno es que tenemos que sentarnos a conversar. Si no en esto, en otras materias, yo eso lo saludo. Podemos todos tener muchas diferencias, pero que en una situación de crisis y de emergencia como la que está viviendo el país en materia de empleo, de trabajo, nos tenemos que sentar a conversar, y yo valoro estos días de conversación, aun cuando no hayamos llegado a acuerdo. Nosotros esperamos un mejor salario mínimo, creemos que al igual que el 10% va a ayudar a la economía, pero creo que es importante las cosas que hemos conversado con el gobierno, aun cuando no hemos afinado ningún acuerdo, pero creo que hay sensatez, hay voluntad para subsidiar, para ayudar, para proteger al empleo. Hay un camino que se ha abierto y yo creo que si hay acuerdos que podemos dialogar, y eso yo creo que siempre es importante cuando hay una crisis. Lamento que no haya un acuerdo, nosotros esperamos más y mejor y salario mínimo, pero también esperamos que se proteja a los que tienen empleo, que los que están suspendidos vuelvan rápidamente a trabajar y que los que no tienen trabajo lo encuentren, y estamos disponibles para que se ayude a las empresas, porque es con plata de los chilenos que se va a ayudar a las empresas, pero con mínimos comunes, sin práctica antisindical, con las cotizaciones al día, dialogando con los trabajadores, no haciendo trampa. Eso, un abrazo. Gracias, y Alberto. Un abrazo a todos. Gracias. Tiene la palabra entonces Andrés Giordano, y con eso terminamos las presentaciones de hoy y queda el espacio para las preguntas que espero logremos hacer. Andrés, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a todas las y los diputados presentes y a los invitados. Un saludo a Bárbara, a Norberto, a las autoridades presentes. Bueno, tengo una presentación que enviamos, no sé si estará disponible para proyectarse, si es posible. Perfecto, vamos. Primero voy a presentar un poco quiénes somos, ya que noté inquieto al diputado Melero sobre las invitaciones, entonces le voy a contestar un poco, recordar, porque ya nos habíamos visto en una sesión similar, quién es la primera línea sindical. Y básicamente somos una agrupación de hechos de distintas organizaciones sindicales pertenecientes a diversas centrales, como por ejemplo la CUT presente acá, como por ejemplo la CAT y otras sin centralización, federaciones, confederaciones, trabajadores de sindicatos como Starbucks, Burger King, McDonald's, Telepizza, Papa John's, Ripley, Corona, ITES, Falabella, París, Transantiago, Salud Privada, sanitarias como Aguas Andinas, etcétera. Un espectro bien amplio, pero creo principalmente que tenemos mucho que decir en la materia que se discute hoy en día, porque precisamente hemos sido parte integral o importante de los trabajadores y trabajadoras que reciben la Ley de Protección del Empleo, y eso nos ha ayudado a identificar que además somos parte integral de aquellos trabajadores y trabajadoras que su remuneración global parte de un sueldo base que es el salario mínimo. En términos generales, esto es algo que las cifras esconden, que las cifras no muestran cómo debiese ser, y el impacto que tiene la discusión salarial, una discusión tan importante como los mínimos que fijamos como éticos para la reproducción y para el pago del valor del trabajo, finalmente tienen un impacto al final en la planilla remuneracional completa y en muchos sectores, no solo comercio, sino que servicios, etcétera. Presidenta, es que igual que ayer el diputado Jackson nos está corriendo las láminas. No sé si la han ido pasando y no, ahora podemos pasar a la... Ya, perfecto. Perfecto. Eso, gracias. Yo quisiera partir con esta cita de la ministra. Sí, eso, sí, perdón. Parto con una cita de la ministra que fue dada en esta misma comisión hace un tiempo atrás, el 21 de abril, en una cita, de hecho, una conversación que tuvimos a propósito de la ley corta que modificó la Ley de Protección del Empleo, y ella nos decía que la realidad de los bajos sueldos es una realidad de nuestro país en la que tenemos que hacernos cargo de manera integral. Ya esto ocurrió aquí mismo discutiendo la Ley 21.332, pero sin embargo lo que tenemos en el caso chileno es que a partir de la dictadura el valor del salario mínimo ha dejado de tener una relación, una lógica más bien fundamental en la seguridad social. Entonces se ha desanclado del costo de vida, de los chilenos, de las chilenas, de quienes hoy habitan en Chile, y todo ello siempre disfrazado de argumentos técnicos donde se ha eliminado un criterio de realidad social para definir las cifras, por ejemplo, para los 320.500 actuales. Entonces yo creo que partiríamos de la base de señalar que en un país cuyo PIB per cápita alcanza los $24.000 ajustado por poder de compra,
hablar de un salario que no llega a ser un tercio de aquello, un mini salario mínimo, es absolutamente insuficiente y, por supuesto, como ya han dicho los expositores sindicales, no permite a las familias promedio superar la línea de la pobreza. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Para hablar de alguna cifra, podríamos decir que en Holanda, cerca del año 80, entre el 80 y el 83, alcanzó el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile, y su salario mínimo, sin embargo, era casi 4 veces, 3,6 veces en realidad, veces mayor que el que hoy día tiene Chile. Lo mismo pasó en Estados Unidos en el 65, mucho tiempo atrás, con el mismo PIB per cápita que tenemos acá, su salario mínimo era 3 veces el que tenemos Chile. Ejemplos de cómo el salario mínimo dinamiza la economía hay varios, y en eso estamos en absoluta sintonía también con lo que ha expresado Norberto, con lo que ha expresado Bárbara. El efecto de reajustar los salarios tiene un efecto positivo en la economía, y los países que han dado saltos en aumentar los mínimos en términos salariales han tenido experiencias que lo demuestran. En el caso chileno lo que tenemos es un salario mínimo que solo alcanza para lo que vemos en pantalla, 1 kilogramo de pan al día, una ida y vuelta al trabajo, pensándolo en tiempos normales, en hora peak, no para los trabajadores y trabajadoras que estamos suspendidos como nosotros, el arriendo de una habitación pequeña, ni hablar de un departamento para una familia, y apenas para el pago de leyes sociales. Queda con esto fuera cualquier otro adicional, como puede ser la educación de los menores, la salud, etcétera, etcétera, y es por eso que en realidad el 80% de la población vive endeudada. Sigamos con la siguiente lámina. ¿Cuánto aumenta en esta propuesta? Y esto yo creo que es muy significativo. Más allá de los buenos climas de diálogo, lo que propone hoy día el Ejecutivo es un aumento de 50 pesos diarios. Eso es una miseria, un reajuste de un 0,4% nominal, un 0% real, y el aumento del valor de una hora de trabajo, y esto es importante, en términos reales se trata de 8 pesos. En otras palabras, dicho de otra forma, una hora de trabajo para alguien que recibe este sueldo mínimo no alcanza para ir y volver al trabajo en horario punta, y tampoco para sustentar la necesidad de un hogar promedio de 4 personas, que de acuerdo también a los datos disponibles por el Ministerio del Desarrollo alcanza los 449.301 pesos. Es decir, tenemos una brecha de casi 130.000 pesos respecto al salario mínimo, y esto es dramático. Volvemos a decir dramático porque el hecho de que una persona trabajando jornada completa no pueda sacar a su núcleo familiar de la línea de la pobreza es sencillamente dramático, y no hay otra forma de describirlo. Pasemos a la siguiente lámina. Tenemos una nueva frase. Esta también fue dicha en esta misma comisión por el ministro Briones. Vemos una división artificial entre las chicas y grandes empresas por la sencilla razón de que las pymes son prestadoras de servicio de las empresas de mayor tamaño. 13 de agosto, en la discusión de las mejoras del seguro de cesantía. Estuve presente también en esa misma discusión, y básicamente creo que en este sentido hay que recordar que en esa discusión a quienes ganan el mínimo se les dejó con subsidios de 180.000 pesos, y ahí yo se lo recordaría también al diputado Barros, que señalaba hace un tiempo atrás que acá hubo muchos mecanismos para entrampar la discusión de mejora del seguro de cesantía y de la ley de protección del empleo, pero la verdad es que quienes lo estamos recibiendo, que somos nosotros y nosotras, nos hubiésemos demorado todo lo posible con tal de que las cosas que estábamos señalando desde el mundo sindical se escuchasen, y lamentablemente ni el Ejecutivo ni los parlamentarios del oficialismo tuvieron la voluntad de escucharlo, y hoy en día estamos pasando hambre. Sigamos con la siguiente lámina. Acá hay una cosa que es muy importante y yo creo que conviene empezar a desmitificarlo, ¿ya? Como lo decía el ministro Briones, esta cadena de valor donde están insertas las pequeñas y medianas empresas depende del gran empresariado. Y un dato bastante revelador es que además en las grandes empresas, aquellas que tienen más de 200 trabajadores y trabajadoras, también se paga el mínimo. Y los porcentajes están acá a la vista: 14,1% de sus trabajadores y trabajadoras ganan el mínimo con todas las asignaciones. Sin embargo, esta cifra es mucho mayor si consideramos que gran parte de ellos tienen el mínimo, pero tienen compensaciones como asignaciones de colación, de movilización, de sala cuna, que compensan un poco este ingreso tan bajo. Si a ello además le agregamos que las empresas medianas, las que tienen entre 50 y 199 trabajadores y trabajadoras, con la gran empresa, se puede ubicar aquí que más o casi el 50% del total está recibiendo sueldos mínimos o muy cercanos al mínimo, y es precisamente por esto que grandes empresas como las que nombré, que componen la primera línea sindical y otras derivadas del retailer, pagan salarios muy cercanos, y hoy en día los subsidios del seguro de cesantía están en torno a los 180.000, 190.000 pesos. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Cómo ajustar, no? A diferencia de Chile, la política del salario mínimo a nivel mundial
se propone establecer mínimos que permitan satisfacer las necesidades básicas de trabajadores y trabajadoras y regular los índices del costo de la mano de obra, el costo del trabajo para las empresas. Aquí hay ejemplos de la OIT, el convenio número 26 del año 1928, el convenio número 131 de 1970, que es el que estamos viendo en pantalla. Andrés, ¿me das un segundito para extender el plazo de la comisión? Porque teníamos que cerrar ahora a las 6:30, así que si nos pueden dar 15 minutos los diputados para poder cerrar. Perfecto. Ya. Andrés, continúa, no hay problema. Continuamos. Entonces, como pueden ver, se fijan ciertos criterios relativos a las necesidades básicas, relativos a los niveles de salario, el costo de vida y la seguridad social. Por ejemplo, en las necesidades básicas, medir los niveles de pobreza en general. Y ya dijimos que el actual ingreso mínimo mensual no sirve para que una familia promedio cubra la línea de la pobreza. En el diagnóstico general del nivel de salario del país, todos sabemos, ya lo dijo la ministra en su exposición que cité, el 50% de las y los trabajadores gana menos de 400.000 pesos líquidos. Esto es dramático. Costo de vida, conocer cuánto vale vivir dignamente, estamos también en completa sintonía. El valor de las canastas básicas de alimentos tiende al aumento permanente y ese es el punto de inflexión donde uno debiese considerar, porque precisamente es a donde destinan la mayor parte de sus gastos los sectores más empobrecidos del país, precisamente quienes ganamos el salario mínimo. La seguridad social, las prestaciones para aliviar la pobreza, y hoy día vemos que precisamente estos sectores son los que están desamparados por las políticas de protección actual de la remuneración y del empleo, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, producto de la promulgación de la Ley de Protección del Empleo y de la Ley de Protección de la Clase Media, a la que estos sectores no pueden acceder. Si podemos pasar a la siguiente lámina. El nivel de vida de otros grupos, acá los ingresos medios y la distribución de los grupos sociales, creemos que los criterios de suficiencia han estado permanentemente ausentes, lo explicamos al comienzo, en todas las discusiones políticas. Esto ha sido más que nada discutir un guarismo, en una discusión media estéril, donde realmente el diálogo ha primado más que nada bajo la voluntad de los gobiernos de turno, y en este caso del Ejecutivo, más allá de la buena voluntad que ha manifestado con la Central Unitaria de Trabajadores, lo cierto es que efectivamente llegó y impuso un incremento que no satisface las necesidades de ninguna de las partes incumbentes, solo satisface los argumentos que se han esbozado acá, que a nuestro juicio son totalmente insuficientes. Y respecto de los factores económicos, la experiencia comparada muestra que en otros países con PIB similares, como ya los mencioné, existen ingresos mínimos mucho mayores que han tenido efectos positivos en la reactivación de la economía. Sigamos con la siguiente lámina, por favor. Entonces, esto lo dice la OIT, ¿ya? No es una cosa que estamos inventando los sindicatos, pero acá hay una situación que es escandalosa y hay que decirla porque por primera vez se propone un reajuste salarial con un criterio en base al IPC, que es un indicador que mide el costo de vida de diversos segmentos, no de los segmentos que realmente reciben o que dependen de este salario mínimo. Que los bienes, por ejemplo, de consumo de los sectores medios altos hayan experimentado bajas es inversamente proporcional a lo que hemos visto en el efecto de la canasta básica, que es aquella que afecta a quienes ganamos hasta 2 salarios mínimos de acuerdo a las estadísticas del propio gobierno. Y por lo tanto, todo ese fruto de esfuerzo, todo ese trabajo, esa productividad se destina en este tipo de bienes, en los bienes más básicos. Por ejemplo, que los precios de los departamentos en Ñuñoa o que los precios de los autos hayan bajado es algo que no tiene un impacto en la vida de quienes ganamos el sueldo mínimo. Nosotros no estamos pensando en comprarnos un departamento en Ñuñoa, no estamos pensando en comprarnos un auto. Estamos tratando de subsistir, de alimentarnos. Por favor, sigamos con la siguiente lámina. Entonces acá se mantiene la misma lógica y vemos con tristeza que después de años la única vía de regulación del nivel de ingresos del país es esta discusión parlamentaria que al final la protagonizan autoridades que reciben una dieta equivalente a hasta 30 salarios mínimos y más. Se habla con mucha holgura de no estresar las cifras, pero lo cierto es que acá no nos imaginamos al ministro Briones o a la ministra Saldívar viviendo con 320.000 o 322.000 pesos de una manera digna. No nos imaginamos viviendo con subsidios como los que entrega el seguro de cesantía, que son de 180.000 pesos. Esa es la realidad, y cuando tratamos de manifestarlo desde la primera sindical queremos hacer hincapié que somos trabajadores y trabajadoras de carne y hueso que lo estamos experimentando. Por lo tanto, pedimos un poquito de respeto en términos del debate, porque las organizaciones sindicales acá tienen un rol fundamental. No quisiera extenderme más sobre el tema de la lógica, pero sí es importante recordar que esta Ley de Protección del Empleo... Señora Presidenta, reglamento, por favor. Pido reglamento, Presidenta. Sí, diputado, Melero, pero terminemos la exposición y luego continuamos. Reglamentario, Presidenta, no me puede negar la palabra.
Pero está exponiendo un invitado. Sí, es justamente respecto a la exposición, presidente. Pero mire, va a terminar ahora y le doy la palabra. Termina la palabra su diputado. Sí, secretario. Entra en debate, diputado. Yo creo que reglamentariamente procede que el diputado puede hacer uso de la palabra cuando es de reglamento, presidenta. Perdone que se lo... Ya, no hay problema, secretario. Diputado Melero. No, presidenta, solamente solicitarle a usted como presidenta que le solicite al expositor de la organización de hecho que está hablando, que cuando ejemplifique o cuando se refiera a determinadas autoridades, sea más prudente, porque cuando pone ejemplos de salarios y nombra al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo, podría también señalar los sueldos de la presidenta de la CUT, o el sueldo del presidente del Colegio de Profesores, o el sueldo de nosotros mismos los parlamentarios, o el sueldo suyo, presidenta, o del presidente del Partido Comunista. Entonces, si quiere hacer visiones desde un punto de vista de buscar o generar un concepto, yo le pido que tenga mayor ecuanimidad, que se refiera en términos más respetuosos y que los ejemplos que tenga... un punto de reglamento. Pero de todas formas ya entendimos el punto, no hay problema. Cuando una persona se invita a una organización de hecho y no sé su representación, yo puedo cuestionar los términos que utiliza, solamente eso. Gracias, presidente. Sí, pero no era un punto de reglamento, pero ya entendimos el punto, así que le doy la palabra a Andrés Jordán. Sí, diputado Melero, también su sueldo, entonces lo puedo citar como argumento. Es un sueldo que equivale a más de 30 salarios mínimos. Volviendo a la exposición que estaba dando a expresar, acá ha habido un sin diálogo, nuevamente. Se legisló, ya tuvimos la experiencia con la fallida Ley de Protección del Empleo, sin escuchar a los trabajadores y trabajadoras. Ninguna de las propuestas que hizo esta parte fueron oídas por el Ejecutivo, se mantuvo la arbitrariedad, el autoritarismo en las medidas, y es lo mismo que estamos viendo en la discusión del salario mínimo. Se impuso el paso a paso laboral de la misma forma y no se le ha entregado un rol activo a las organizaciones sindicales. Incluso en la vez pasada yo expuse que las organizaciones sindicales se encuentran suspendidas sin capacidad de fiscalización, sin capacidad de tener permisos para transitar en áreas con cuarentena, y hoy nos apresuramos con un reajuste sin abrirnos a dialogar de frente sobre estos temas. Parece que incomoda el tema salarial, efectivamente, la diferencia entre la clase política y la clase laboral, la clase trabajadora, son abismales, y puede citar a todas las autoridades, de hecho, todas las autoridades que menciona, que tengan salarios del nivel de desigualdad que se reproduce en Chile, nos parece dramático, y nos parece dramático porque somos sujetos de las políticas que ustedes están legislando, y eso hay que decirlo con todas sus letras. No es algo que ahí se esconda, los salarios de los parlamentarios y de las autoridades políticas además son públicas. Pasemos a la siguiente línea. La pregunta del $1.000.000. ¿Es importante realmente la suficiencia en este debate? Creemos que esta propuesta no cumple con los propios estándares del gobierno. Y acá lo importante, la protección de las remuneraciones ha estado encargada básicamente por dos líneas. La Ley de Protección del Empleo y la Ley de Protección de Clase Media. Se ha fijado el estándar mínimo en 400.000 pesos. Quienes son sujetos de la política que hoy día se está diseñando en este espacio, en estos 1.500 pesos que se discuten, no cumplen con los mínimos para calificar ni para el bono de clase media, ni para los préstamos de clase media. Incluso en la discusión de la Ley de Protección del Empleo, el Ejecutivo se negó a incorporarlos o descontar las remuneraciones para efecto de acceder al IFE. De una u otra forma, lo que se hace es que se perjudica a la mayoría de los que hoy están sufriendo los costos de esta crisis laboral, y se sigue trasladando además con mayor fuerza en los sectores que menos pueden soportarla el peso económico. Se ha hablado acá de no traspasarle el costo a los empresarios y a las pymes, pero lo cierto es que, como se ha dicho, la cadena de valor la componen las grandes empresas, y quienes terminan siendo los actores principales de este costo son precisamente los trabajadores y trabajadoras. Pasemos a la siguiente exposición, y acá solo para mostrar la Ley de Protección del Empleo que se mejoró supuestamente hace pocas horas y que se aprobó. Solo el primer pago superó el salario mínimo que hoy día tenemos. A partir de entonces estamos con el quinto pago. La mayoría de las y los trabajadores en promedio reciben menos de 190.000 pesos. Esta es una situación dramática. Con esto están viviendo hoy día muchas familias. Más allá del desempleo, más allá de la situación real, lo cierto es que el hambre se ha vuelto la circunstancia más típica, y lo que vemos es hambre para hoy día y cesantía para mañana. Sigamos con la siguiente lámina, por favor. Los efectos reales
de quienes ganan el mínimo. Acá nosotros entramos en abierta contradicción con las cifras oficiales. Más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras reciben ingresos iguales, menores o muy cercanos al salario mínimo. Por lo tanto, consideramos que su incidencia como piso salarial, el salario mínimo tiene una relevancia en explicar el cuadro completo de Chile, ese que deberíamos analizar integralmente, como señalaba la ministra. Sobre todo si analizamos la ausencia del rol de la negociación colectiva. Recordemos que el 50% de los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 400.000 tiene a un 70% también que gana menos de 2 salarios mínimos. Y el porcentaje de negociación colectiva, de cobertura a la negociación colectiva está en índices muy bajos respecto a los rangos con los que nos comparamos en países internacionales. Entonces, todo eso es lo que hace que se concuerde con el hecho de endeudamiento del 80% de la población. Ya, por el contrario, nosotros vemos que estas grandes empresas, que son las que están arriba en la cadena de valor y que estructuran el salario mínimo para las pymes, tenemos los ejemplos que componen este espacio que cuestiona el diputado Melero: representatividad, Federación de Ripley, de París, de ITES, Corona, Starbucks, McDonald's, Burger King, sindicatos que representan a mucha gente, miles y miles de trabajadores y trabajadoras, pagan el mínimo, y por lo tanto a quienes han vaticinado este efecto apocalíptico de lo que significa subir el salario mínimo, nosotros le decimos que así como lo hicieron durante la tramitación del retiro del 10% de las AFP, nosotros lo que vemos es que va a haber un efecto que precisamente va a ir en ayuda de los sectores que más lo necesitan y que va a reactivar la economía, y por lo tanto nos parece que seguir traspasándole a las y los trabajadores los costos de esta crisis, a quienes ya se han puesto con los ahorros propios de su seguro de cesantía, con sus ahorros previsionales, que se han puesto además de cara al frente con todas las bajas. Hay numerosos casos, tenemos el caso de Corona, donde hay despidos por centenares y cambios en las condiciones contractuales para que los trabajadores y trabajadoras ganen menos, es decir, hay bajas salariales operando hoy en día en el mundo del trabajo. Todo eso está siendo traspasado como costo a nosotros y nosotras. Por lo tanto, decirnos que 1.500 pesos va a ser el aumento de un salario que tiene incidencia en todo lo que hemos mencionado nos parece sencillamente inaceptable, y como primera línea sindical queremos dejarlo absolutamente claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés Giordano, por la presentación, y a todos las y los invitados. Bueno, no tenemos mucho marco para las preguntas, pero de todas formas voy a ver si existe condiciones. Secretario, estamos en sesión de sala, tenemos que ir hacia la sesión. Están llamando a la sala seguramente a votar el proyecto de resolución que culminan las sesiones especiales estas, pero además se están cumpliendo los 15 minutos, habría que pedir prórroga de nuevo, Presidenta. Ya, entonces tendría que solicitar por lo menos 10 minutos si es que algún parlamentario quiere hacer una pregunta. No hay prórroga, perfecto. Bueno, cerramos entonces acá. Agradecer las presentaciones, no dieron la unanimidad para la prórroga, pero... Presidenta, perdón, pero podrán estar para mañana, sí, tanto los ministros como los invitados, para hacer algunas preguntas, porque yo creo que por lo menos han surgido varias. Miren, mañana tenemos citados a otros invitados, pero de todas formas podemos hacer extensiva la invitación a los invitados que están hoy día presentes para poder responder preguntas y así también poder resolver temas a lo mejor más puntuales que fueron parte de las presentaciones. Muchas gracias. ¿Y si nos podrían enviar la presentación, por favor? Perfecto. Yo lo que les pediría a los parlamentarios es que si pueden también hacia la Secretaría el poder hacer llegar las preguntas, cosa de que se las entreguemos previamente a los invitados, y así los invitados pueden llegar a exponer y no tenemos que escuchar a todos los parlamentarios, que todos sabemos que hay mucho interés y ganas de hablar varios minutos, entonces nos robamos toda la sesión. Entonces mejor que se hagan llegar las preguntas a la Secretaría y la Secretaría las pueda enviar a los invitados, y así llegan simplemente a responder. Yo creo que ese puede ser un mecanismo para poder evitar tanto tiempo. Diputada Castillo. Sí, Presidenta, muy cortito. Pedirle al ministro, don Ignacio Briones, si es que nos puede hacer llegar la presentación, y si es que tienen alguna evaluación actualizada sobre la aplicación del ingreso mínimo garantizado, si tienen algún desglose con el detalle. Se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Bueno, ahí ya están las solicitudes hechas, así que muchas gracias a todos los invitados, y entonces están también invitados para el día de mañana. La sesión empieza a las 3 de la tarde, así que ojalá que puedan estar para que puedan contestar las preguntas que se les van a hacer llegar. Así que muchas gracias también al ministro. A las ProPymes, ¿no? Sí, ya estamos viendo las invitaciones, diputados. Ya estamos con el tiempo.
dice la ¿Secretario? Presidenta, perdón, es que están invitados ProPyme, dos de los invitados que propuso el señor Melero, que es ProPyme y, déjeme ver. Y Conapyme. Y Conapyme. ProPyme y Conapyme, el señor Marcos Kremerman, y falta el nombre del invitado de la Fundación Igualdad, presidente, solamente eso. Perfecto. Ya, entonces lo cerramos ahí. Presidenta, yo le pido que usted deje tiempo para deliberar mañana, porque si vamos a No, si vamos a tener dos sesiones. ¿Cómo? Ya, es una sesión continuada desde las 3 de la tarde hasta las 6. A las 6. Así que tenemos un tiempo suficiente Tome las para poder providencias para escuchar. que podamos deliberar. Y presidenta, Sí. el plazo reglamentario nos vence el día jueves, por si usted quisiera, pero si usted lo perfecto. ¿ya? O sea, sí, pero el plazo de la Comisión de Trabajo vence el jueves a las 24 horas. Perfecto. Bueno, yo creo que esta materia merita el poder tener el tiempo de escuchar a las organizaciones, así que bueno, ya se nos acabó el plazo de sesión, así que muchas gracias por sus exposiciones y quedamos atentos también a si pueden asistir el día de mañana a poder contestar las preguntas. Así que muchas gracias y nos vemos. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.